Hola, mi nombre es Hugo. Soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth. Ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical de México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Hola, ¿qué tal a todos? Hola Hugo, es un gusto saludarte y en esta ocasión, bueno, nuestro episodio número 3 va dedicado al prehispánico sonoro, en donde Hugo nos hablará del Cuicacali. Entonces, cuéntame Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿De qué nos vas a hablar? Hola a todos los podescuchas. Hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Vamos a entrar en el tema del Cuicacali, un tema bastante interesante, y lo vamos a ir contrastando con otras dos escuelas de suma importancia entre los mexicas del posclásico. Entonces nos vamos a dar cuenta que la música, el canto y la danza se enseñaba en las escuelas y que era parte de la educación primordial para los jóvenes en aquella sociedad de Mesoamérica. Perfecto. Antes, bueno, me gustaría preguntarte, o sea, tenemos entendido que la educación estaba dividida en varios ámbitos, entonces así como de manera muy general, me gustaría saber cómo era la educación inicial, o sea, quiénes eran los primeros maestros, cómo enseñaban, si tenían algunos roles específicos. ¿Nos puedes platicar así un poquito de eso? Bueno, la educación era primordial y había dos formas de educación. Tenemos la educación que es la doméstica y tenemos la educación basada en una institución, y que esta institución estaba regida por el Estado mexica. Entonces la educación para la cultura mexica del posclásico era primordial, esencial, porque de ahí se transmitían ciertos valores y ciertas conductas que se necesitaban para que el cosmos girara de manera perfecta. Tenemos que en la educación doméstica, pues los primeros educadores son los padres. En esta educación doméstica, los niños, los jóvenes, adquieren pues rasgos culturales como el idioma, las costumbres, comportamientos sociales, culturales, sexuales, familiares, etc. El padre le enseñaba al hijo varón y la madre le enseñaba a las mujeres. ¿El padre qué enseñaba? Prácticamente lo que tenía que ver con la agricultura, la pesca, la caza, conducir las canoas. Si el padre se dedicaba a algún oficio o era artesano, le heredaba esa forma y ese estilo de vida a sus hijos. Y la mujer, bueno, la madre en este caso, le enseñaba a sus hijas básicamente a los temas del hogar. Y los temas del hogar entre los mexicas del posclásico tiene que ver con que las hijas supiesen hilar, tejer, moler, barrer, hacer la comida y demás deberes que tenían que ver en el hogar. A esto se le agrega los llamados huehuetlatoli, que son o que se traduce como palabras de los viejos. Los huehuetlatoli, ¿qué eran? Eran enseñanzas. Estas enseñanzas giraban en torno a los comportamientos que debiese tener los niños o los jóvenes más adelante, tanto en el hogar como en la comunidad. Estos huehuetlatoli eran precisamente discursos que se transmitían oralmente de generación en generación. También desde pequeños, una vez que nacía algún hijo entre una pareja o una familia entre los mexicas, llevaban a los niños con los sacerdotes y los sacerdotes les daban una especie también como de discurso, y este discurso, pues bueno, aunque el pequeño aún quizás no lo entendía, pero desde ahí estamos viendo que la palabra es sumamente importante y que también estas palabras, este discurso iba dirigido hacia los padres para que pudieran educar a una persona que se comportase de manera digna entre la sociedad mexica. La casa es la primera formadora y educadora, como lo
es en las sociedades actuales y como lo es en muchas de las otras sociedades. Muy bien, o sea que nos hablan de que era una sociedad perfectamente organizada debido a esta, pues sí, a esta división de roles o esta división de tareas, ¿no? Entre hombres y mujeres, y también acerca de, digamos, de las cosas como más materiales, más terrenales, y acerca pues de la concepción del mundo y de los valores, de estos conceptos básicos respecto a la forma de comportarse ante la vida. O sea, sí habla de que, o sea, la educación en casa era un pilar muy importante, digo, como lo ha sido a través de todos los años, pero pienso que era un poco más riguroso en esta época, ¿no? O en esta sociedad mexica del postclásico. De hecho, los cronistas mencionan que era muy evidente cómo la sociedad mexica eran muy ordenados en ese sentido, que buscaban precisamente hacer buenas personas, bueno, dentro de la moral de aquella época, para que no tuviesen ningún problema. Trataban, ¿no?, de educar desde edades pequeñas, ya sea en casa o después en las instituciones escolares, que las personas, que los niños se fuesen formando con una moral y con una calidad y un estilo de vida que pudiese abonar a la sociedad. Eso no quiere decir que no hubiese un descarriado por ahí, pero procuraban que fuese la educación de excelencia. Así es, y súper necesario porque tenían una hegemonía y tenían un dominio muy grande, ¿no? Entonces no se podían permitir cierto desorden. Además de que creo que también estaban muy conectados con este orden cósmico y terrenal, entonces era como una alquimia ahí perfecta. Respecto a esto que mencionas ya que mencionaste a los cronistas, algunos mencionan como la edad a la que empezaban a tomar su educación formal ya en una institución. Quería preguntarte eso, ¿qué es lo que dicen, ¿no? Acerca de las edades en las que comienzan y de quién dependía esta educación formal? O sea, mucho de la educación que recibían los jóvenes estaba enfocada sí a la formación de guerreros, pero pues también implicaba otras cosas, ¿no? Pues bueno, dentro de las instituciones escolares tenemos al Calmecac, al Tepochcali y el Cuicacali. Lo que buscaban era precisamente transmitir muchos conocimientos a los jóvenes y que estos conocimientos los utilizaran en la vida diaria para mantener el cosmos girando de alguna manera. Los cronistas mencionan, por ejemplo, Motolinía dice que los niños iban por primera vez a la escuela una vez que dejaban de amamantarlos, no sé qué sería, como 3 años, a los 5 más o menos, ya los llevaban a la escuela. Fray Bernardino de Sahagún nos dice que mandan a los niños a la escuela entre los 10 y los 12 años, y el Códice Mendoza nos menciona que acudían a los 15 años de edad. Bueno, ahí no tenemos muy bien claro a qué edad los niños iban a la escuela, pero a lo mejor iban desde edades muy tempranas, quizás 5 o 6 años, porque era muy rigurosa la forma de educación entre los mexicas. También hay algo curioso aquí, eran los padres quienes decidían si los llevaban al Tepochcali o al Calmecac. Esa era una decisión de los padres. Ofrecían a su hijo y una vez que lo ofrecían, pues le daban educación, y ya por las tardes estaban obligados a ir al Cuicacali, que era la casa de los cantos. Entonces eso es lo que tenemos, y ahorita vamos a hablar un poquito de las características de cada una de las escuelas y vamos a detenernos un poquito más en el Cuicacali. Muy bien, sí, precisamente eso te iba a preguntar. Por ejemplo, tengo entendido que cada una de esas instituciones estaban bajo la protección de ciertas deidades, las cuales determinaban el tipo de enseñanzas que iban a recibir, o por decirlo de algún modo, la línea que iban a seguir. Por ejemplo, del Calmecac, ¿quiénes podían ingresar? Y bueno, ¿bajo qué deidad estaban protegidos? Y también quería preguntarte ya de una vez si había alguna división de clases sociales, si todos podían asistir a esa institución. Vamos a empezar por esa última pregunta. A pesar de que el Calmecac era una institución ya de conocimientos altos, digamos especializados, y que solo la mayoría de los pipiltin, que era la élite, la sociedad de élite, podían ingresar, no eximía la posibilidad de que entrase un macehual. ¿Y por qué? Porque intentaban era que la educación llegase a todos, sin importar la distinción de clase social. Solo que los macehuales que entraban al Calmecac, muchos de ellos
no se convertían en los grandes dirigentes, ayudaban, ¿no? A estos grandes dirigentes, pero solo si tenían un extraordinario comportamiento, si tenían gran habilidad, ya sea para el combate, ya sea para la política o para alguna otra situación que ayudase al Estado, pues bueno, lo aceptaban. Entraban tanto macehuales como pipiltin a las escuelas, tanto al Calmecac como al Tepochcali. Entraban más pipiltin y en el Tepochcali era como la escuela del barrio, ¿no? De los calpulis. Y luego, ¿qué tenemos? Las escuelas, el Calmecac estaba bajo la protección de Quetzalcóatl y el Tepochcali estaba bajo la protección de Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca pues es un dios que está vinculado a la guerra. Es por eso que se dice, y los cronistas no lo dicen así, que el Tepochcali era donde preparaban a los jóvenes para la guerra. Quetzalcóatl ya como un dios estaba preocupado por las artes, ¿no? Aunque en los dos, por ejemplo, en los dos casos se enseñaban cantos y danzas que tenían que ver con estas deidades. Bien, entonces mencionas que aquí estaban un poco más preocupados como por la enseñanza de... como habían, digamos, conocimientos un poco más dirigidos hacia la historia, ¿no? Como un poco hacia las artes, pero también hacia la astrología y la interpretación de sueños, ¿no? O sea, era una cosa más espiritual, podríamos decirlo, de esa forma. En el Calmecac, sobre todo, les enseñaban temas relacionados a la cosmogonía de la sociedad, temas relacionados a la historia, temas relacionados a la religión, temas relacionados a la lectura de los códices, temas relacionados a los calendarios, tanto como el adivinatorio, como el religioso, como más científico, ¿no? También a la astronomía, científico, artístico, religioso, mientras que en el Tepochcali también les enseñaban ciertas cosas de historia, les enseñaban cantos, les enseñaban danzas, les mostraban las técnicas de combate a los jóvenes. Ok, bueno, ya nos hablaste de la relación de los dioses. En el Calmecac, así para no perdernos, la deidad, digamos, la que estaban dirigidos era Quetzalcóatl, en el Tepochcali era Tezcatlipoca, y realmente, aunque les enseñaban estas habilidades para el combate, estos conocimientos no estaban dirigidos precisamente o específicamente a la creación de guerreros, ¿no? Entonces, ¿podrías decirnos con un poquito más de detalle cuáles eran los conocimientos que adquirían aquí en esta institución y cuál era el papel de la danza y de la música? Una forma de conectarse con las deidades es la música y la danza, el movimiento corporal. Era una forma de conectar con ellos, ¿no? De hacerles saber sus súplicas y buscando su protección. Entonces la música y la danza juegan ese papel. Y no solo eso, sino que los jóvenes aprendían estas danzas y estos cantos para poder comprender su entorno, su cosmos, y también para reverenciar a los dioses. Hay que recordar que en esta sociedad mexica los dioses son de suma importancia, son los que ayudaban a que el hombre se mantuviese en la tierra y a que el hombre tuviese ciertos beneficios de la tierra. Entonces lo que tenía que hacer cualquier persona que recibía un beneficio de la naturaleza y que la naturaleza estaba ligada a alguna deidad era contribuir para que esta deidad estuviese contenta, estuviese a gusto. ¿Y cómo se contribuía? Pues con cantos, con danzas, con sacrificios, con mucho respeto, mucha solemnidad iban dirigidos. Entonces ahí tenemos una parte. Efectivamente les enseñaban las cuestiones de la guerra, a defenderse, que eran muy importantes porque dependiendo de las hazañas en guerra, pues los jóvenes iban teniendo un reconocimiento, y entre más reconocimiento tuviesen era mejor. Aunque una vez que salían de el Tepochcali, más o menos cuentan los cronistas que salían a los 20 años, pues si querían podían continuar con su carrera militar, pero si ellos lo decidían, se podían casar y hacer su vida, ¿no? Fuera de la área militar. Solo que en la sociedad mexica todos los hombres estaban obligados a entrar en guerra cuando así se requería. Ya salías, ¿no? Si tú querías, bueno, los jóvenes si querían podían continuar su carrera militar especializándose, y si no, pues mejor formaban una familia, ¿no? Esas son las características que tiene el Tepochcali. Muy bien, entonces se podría decir que no se educaba tanto para la guerra, sino para servir al dios Tezcatlipoca, digamos como de manera muy muy general.
Aunque la guerra sí está inmersa, pero porque les enseñaban como las primeras técnicas, ¿no? A defenderse, a hacer esto, a hacer lo otro. Cuando capturaban, tenían a un cautivo o apresaban a alguien, pues sí tenían estas motivaciones, ¿no? Estos incentivos para continuar en la vida militar, ¿no? O también para distinguirse entre la sociedad y distinguirse, por ejemplo, entre los barrios, ¿no? Decir, pues yo capturé a 5 ya, ¿no? Y mi vecino solo 1. Entonces ese orgullo guerrero lo tenían, porque era una sociedad totalmente belicosa. Entonces sí los enseñaban a la guerra y todo eso, pero ya después cada quien decidía si continuaba su carrera o no militar. Y pues obviamente eso te daba cierto prestigio, ¿no? Ante la sociedad. Oye, y hablando de esto, porque es bien sabido, ¿no? Ya nos has comentado que la educación era súper estricta y rigurosa. ¿Tienes algún dato curioso acerca de los castigos que recibían los estudiantes, así los que se salían del huacal? Pues de los más mencionados es que les punzaban con espinas de maguey diferentes partes del cuerpo, ¿no? Podría ser estómago, una pierna. Y estos castigos eran porque no hacían sus labores, porque dentro del Tepochcali o del Calmecac los jóvenes tenían que mantener limpio el templo. Esto es una característica bien interesante, porque lo mencionan los cronistas. Tenían que tener limpio el templo, o sea, barrer, todo lo que tiene que ver con la limpieza. No solo tenían que tener el templo reluciente, sino que tenían que ir por leña, tenían que hacerse comer, tenían que cumplir sus horarios, tenían que hacer ayunos, tenían que bañarse temprano. Entonces toda esta serie de obligaciones, si no las cumplían, tenían ciertos castigos, y uno de los más contados es esto, ¿no? Que las espinas de maguey atravesara ciertas partes del cuerpo para castigar o para hacerle ver al joven que lo que estaba haciendo estaba mal, porque era una casa donde residía el dios. También esto es bien importante como entender que no solo era un lugar, ¿no? De educación o eran paredes, sino que era realmente donde residía el dios. El dios estaba ahí y merecía todo el respeto de los jóvenes, y si se faltaba al respeto con dejar de hacer cierta labor, pues eran castigados. Claro, con esos castigos te aplacabas o te aplacabas. ¿No? Sí, pues cómo no. Oye, y las mujeres, ¿qué onda con las mujeres? ¿Tenían acceso a estos centros de enseñanza? Y si es así, pues ¿de qué forma lo hacían? ¿Tenían los mismos derechos y obligaciones que los hombres? Bueno, el caso de las mujeres es bien interesante, porque quien decidía si la mujer, o en este caso pues una niña, entrara a alguna escuela, era la madre. La madre era la que decía si sí o si no. Y bueno, si la madre decía, bueno, está bien, yo quiero que mi hija estudie, también la podía llevar al Calmecac o la podía llevar al Tepochcali. Dentro del Calmecac y el Tepochcali, lo que hacían las mujeres era básicamente las cosas del hogar: cocinar, barrer, mantener limpio, hilar, tejer, saber moler, saber hacer tortilla, todo esto. No había ningún problema siempre y cuando la madre permitiese la entrada de la niña. Cuando era el momento de la danza o del canto, las mujeres no participaban. Estaban siempre al lado izquierdo del sacerdote. No podían alzar la mirada al ver a los varones. Estaba muy, muy, muy castigado si tenían alguna relación, digamos, emocional con algún hombre. Entonces estaba muy penado. También llevaban o hacían autosacrificios. Todo lo hacían con gran solemnidad. Una vez que salían, pues ya estaban preparadas para casarse. Algunas mujeres de la sociedad, de la élite, podían llegar a ocupar un puesto político siempre y cuando pues bueno, su línea genética así lo permitiese, porque no todas las mujeres podían acceder a un puesto político, sino que tenías que venir de algún linaje importante y te convertías en una dirigente de algún pueblo, ¿no? Por herencia. Entonces esas mujeres pues sí trascendían, digamos, políticamente. Las demás mujeres que no tenían como esta sangre noble, pues bueno, normalmente siempre salían y se casaban. También el Tepochcali servía precisamente para eso, o el Calmecac, las escuelas para las mujeres servían para que pudieran ir viendo un posible candidato para casarse más adelante, ¿no? El que tuviese las mejores credenciales, las mujeres pues ya le echaban el ojo, y si
todo iba bien, pues bueno, conseguían casarse con una persona que tenía ciertas habilidades o que resultaba ser muy muy importante dentro del Calpulli, ¿no? Como decir, como algún guerrero que capturó a 5 o 6 enemigos. Entonces las mujeres decían, pues sí, ese muchacho se ve interesante, se ve fuertote. Me agrada la idea, ¿no? Sí, también para eso servía. Pero también supongo que también tenían que elegir o tenían que aspirar a, digamos, a casarse o juntarse con alguien de su misma clase social, ¿no? Uh-huh. O sea, era muy difícil que se mezclaran con alguien de sangre noble. Sí, era muy difícil. Muy bien, pues está muy interesante este pequeño desarrollo que nos has dado acerca de estas dos instituciones, pero bueno, ahora ya todo este camino recorrido nos sirve para llegar al Cuicacali, ¿no? O Casa de los Cantos. Este sitio me encanta porque es el que estaba dedicado totalmente a la enseñanza de las artes, ¿no? Especialmente de la danza y de la música. ¿Dónde estaban ubicados? Y bueno, platícanos un poquito más con detalle acerca de esta institución. El Cuicacali se traduce al español como Casa de los Cantos. Por ejemplo, y es algo que no había mencionado, pero lo voy a mencionar, Tepochcali se traduce como Casa de los Jóvenes y Calmecac se traduce como en la hilera de casas. Y esto último de Calmecac en la hilera de casas porque había muchas escuelas, tanto Calmecac, Tepochcali, tanto como Cuicacali. Como era sumamente importante la educación para los mexicas, sobre todo porque era un imperio y cuando conquistaban territorios lo hacían mediante la guerra. Llegaban y conquistaban algún territorio y lo primero que hacían era borrar la memoria de aquellos pueblos, en algunos casos. ¿Y cómo la hacían? Pues educando a los más pequeños. Algún territorio nuevo, lo primero que hacían era instaurar educación para los jóvenes, para irles enseñando la historia y la cultura y las deidades principales de los mexicas. Era una forma de justificar su poderío. Entonces Cuicacalis había demasiados dentro de los Calpulli. Dentro de una ciudad podíamos encontrar, cuentan los cronistas, ¿no? Que había como 5 o 6, ¿no? Escuelas, ya sea de Calmecac, Tepochcali o Cuicacali. Ahora, el Cuicacali iban tanto macehuales como pipiltin y también iban los alumnos del Calmecac y del Tepochcali. Cuentan los cronistas que habían ancianos dedicados a pasar y recoger a los jóvenes de los barrios y llevarlos hasta el Cuicacali, y una vez que terminaban la clase estos mismos personajes los regresaban a sus casas y lo hacían para vigilar que no estuviesen digamos faltando moralmente. Pues sí se entiende porque eran centros total que requerían el total respeto, ¿no? Posible. Entonces pues sí, cualquier falla pues ya sabíamos ahí que los picos del maguey te estaban esperando, ¿no? Para castigarte. ¿No? Sí. Es como si no sé, si faltas en vez de hay tabla hay penca de maguey, ¿no? Cosas así. Sí. Entonces, bueno, ahorita pues vamos a ver por qué más bien ya nos mencionaste por qué era obligatorio totalmente asistir al Cuicacali, ¿no? Porque aquí se enseñaba a través de una manera, por decirlo de alguna forma más lúdica, la historia, ¿no? La historia, y que muchas veces, como también mencionas, pues y como ha sido a través de los siglos y de los años, pues la historia de los vencedores, ¿no? Y es lo que obviamente se le tiene que inculcar a la gente, sobre todo de un imperio. Entonces, hablando de estos conocimientos adquiridos en cuanto a la danza y la música, pues tenemos que les enseñaban a tocar instrumentos musicales, además pues de que les enseñaban cantos, ¿no? Y como mencionábamos en nuestro primer episodio, pues siempre va a existir música y danza para todas las ocasiones. En este caso, ¿podrías decirnos qué instrumentos les enseñaban a tocar? O tal vez si ellos aprendían a construir sus instrumentos, y aprovechando qué tipos de cantos y de danzas existían, si habían clasificaciones. El anciano varón le llamaban teanequi,
que quiere decir hombre que anda a traer mozos. Y a las ancianas que iban por las mujeres le llamaban Cihuatepisque, guarda mujeres o amas. Estos personajes llevaban a los jóvenes por la tarde. Dicen los cronistas que casi cayendo el sol, ¿no? Entonces era tarde-noche cuando llevaban a los jóvenes. Una vez estando ahí, les enseñaban los cantos, la danza, la ejecución de instrumentos. ¿Y qué instrumentos tocaban o aprendían a ejecutar? Pues bueno, tenemos el huehuet, la trompeta de caracol, las sonajas, el teponaztli y otros instrumentos percutores y otros aerófonos, ¿no? Como flautas. Y les enseñaban a construirlos en algunos casos. Dentro del Cuicacali les enseñaban también el respeto que tenían que guardar hacia los instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales también eran la esencia de las deidades. Entonces les enseñaban que los instrumentos era como utilizarlos con muchísimo respeto. Entonces aquí los instrumentos tenían que tener un respeto máximo, porque cualquier equivocación o cualquier situación que tuviesen que ver con estos instrumentos musicales, pues era del desagrado de las deidades. Cuentan también, ¿no?, que si alguien se equivocaba en plena fiesta, que no tocase bien su instrumento musical, pues era castigado, ¿no? Era mal visto. Algún dios le iba a castigar por esa falta, porque es una falta de respeto. Y también estos instrumentos musicales, ya cuando había fiestas solemnes, eran ejecutados no por los jóvenes, sino por personas especializadas en estos instrumentos, o sea, verdaderos maestros. Y estas personas especializadas normalmente eran de la élite. Entonces tenemos a sacerdotes e incluso gobernantes que eran músicos. Y estos músicos, estas personas, con sumo respeto, trataban a los instrumentos musicales. Pues sí, y aquí voy a abrir un paréntesis chiquitito, en el que si quieren ustedes ver los tipos de instrumentos que acaba de mencionar Hugo, pues todos los martes o pueden ir a las secciones de Prehispánico Sonoro y ahí van a encontrar muchos de estos instrumentos que nos menciona para que los podamos tener mayor claridad. Ahora ya, cierro este paréntesis. Bueno, entonces sí, y creo que esto sigue hasta el momento, esta cuestión de los instrumentos musicales, que son una conexión efectivamente con las deidades, de tocar con respeto, y creo que eso sigue hasta el momento con muchas de las danzas tradicionales que tenemos, ¿no? Como el uso de las sonajas, como ciertos toques o ciertas piezas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y que se vuelven una plegaria, ¿no? Se vuelven parte de un ritual, se vuelven parte de una conexión entre el hombre aquí terrenal y el universo, por decirlo así, o un dios, y se ofrenda y se agradece. Entonces son cosas que han trascendido todavía. Sí, efectivamente, por ejemplo, en muchas comunidades, en alguna comunidad tzotzil, llegué a escuchar, por ejemplo, que no podías, digamos, ser tu músico por elección, ¿no? Decir, un día te levantas en la mañana y dices, pues quiero ser músico. No, tenías que ser llamado por alguna divinidad, por un dios. Tienen que tener un sueño, ¿no? Donde, pues sí, cierta deidad les envía un mensaje, lo que les quiere decir es que tienes que convertirte en músico. Entonces, hay músicos en ciertas comunidades, por ejemplo, te digo, las tzotziles, que se convierten en músicos a los 20, 30 años, porque tuvieron el sueño y entonces tienen que cumplir. Y porque es importante, porque en ciertas comunidades ser el músico implica una responsabilidad enorme, y a veces esa responsabilidad ya los más jóvenes no la quieren tener, y es por eso que también se han perdido ciertos cantos, ciertas danzas, porque ya los más jóvenes no quieren tener como esa responsabilidad, porque un músico, digamos, de alguna población indígena, digo, los tzotziles, donde hay música para fiestas, digamos, celebraciones paganas, pero también hay música para ciertas celebraciones solemnes, para despedir a un difunto, ¿no? O ciertos momentos dentro del calendario sagrado de las poblaciones. El músico siempre tiene que estar, no importa, ¿no? Si es lunes, si es martes, si es sábado, el horario. Entonces el músico siempre tiene que estar. Por eso es una relevancia bien importante. En la época mesoamericana de los mexicas del posclásico, pues ser músico era importante, pero esta elección también tenía que ver con que
una deidad o algo había hecho que las personas se convirtiesen en músicos, tal, así ya, hechos y derechos. Claro, y en cuanto a los cantos que habíamos mencionado, habían personas, ¿no?, dedicadas específicamente a componer estos cantos. Entonces, ellos, ¿quiénes eran estos personajes? Supongo que también cobraban, ¿no?, por componerlos. Y también tengo entendido que hay diferentes, como ya habíamos mencionado, diferentes tipos de cantos, porque pues me imagino que no todo era solemnidad, ¿no? Y no todo era también pues esta conexión con las deidades o esta ofrenda con las deidades. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de quiénes componían los cantos? Y también, porque aquí hay una cosa muy importante que nos vas a platicar de por qué había gente que los componía y qué era lo que decían algunos de esos cantos. Bueno, el personaje que se dedicaba a componer canto, nos dicen las fuentes que se le llamaba o se le conocía como Cuicapique. Entonces este Cuicapique era el que se encargaba de escribir cantos tanto divinos o solemnes como civiles. Este compositor estaba en los Cuicacalis y era un poeta prácticamente. Y este poeta podía hacer cantos que tuviesen que ver con acontecimientos históricos, del placer, del amor, del desamor, para alabar a un personaje de la élite como a Moctezuma o Mocotezuma o como para Netzahualpili. ¿Y qué hacían? Pues cantaban acerca de las hazañas de estos personajes o de su linaje. Por ejemplo, Vicente T. Mendoza menciona corrido mexicano, tiene sus raíces en estos cantos que componían los Cuicapique, y sobre todo cuando son como de personajes de estas hazañas, ¿no? Como estos cantos revolucionarios que vamos viendo las hazañas de los personajes. Entonces él se remonta hasta esas épocas donde nos dice que tienen esta conexión. La verdad, pues podría ser complicado saber si sí o si no, pero con eso se intentaba mostrarle a la gente lo importante que era un personaje de la élite y las hazañas, ¿no? Que se enterase de aquellas hazañas importantes que hizo en otros lugares y que mediante el canto pues la conociesen los demás. Y también pues este personaje que se dedicaba a componer cantos pues lo hacía también para las divinidades dentro del Cuicacali, y eran aprendidas y cantadas y ejecutadas por los músicos. Sí, y ahora que mencionas sobre los corridos, sí recuerdo mucho aquella vez que platicábamos. Ahora hago esta conexión que también eran una forma, bueno, en el caso de los corridos, de traerte las noticias, ¿no? Las noticias más frescas a través de la oralidad. Y aquí, pues, la enseñanza de la historia a través de la palabra, como lo has venido mencionando. O sea, tiene un peso súper fuerte, y entonces también habla de una manera de control y de hacer, más bien de transmitir la historia de una manera homogénea y de una forma en la que se te quedara grabada para siempre, ¿no? Y de una forma en la que para ti, ya de adulto, ya con tu familia, te fuera más sencillo transmitirla a tus hijos. Entonces, esta forma muy inteligente de controlar a la sociedad. Sí, una forma de control. O sea, la educación en aquellas épocas pues sí tenía todo este tinte de control social, porque eran un imperio, entonces tenían que salvaguardar sus intereses, y los intereses eran tener más y más territorio, y también mantener esos territorios que ya conquistaron bajo ese control. Otra característica interesante del Cuicacali es que no solo servía para los jóvenes, sino que también para los grandes caballeros, los grandes señores, también de la élite. Y ellos podían ocupar el Cuicacali en las mañanas. Y en las mañanas iban a recrearse, iban a bailar, iban a pasarla bien, a desestresarse, se podía decir. Estos grandes señores, estos grandes personajes importantes de la élite, acudían al Cuicacali a bailar y a pasar el tiempo con muchachas, con mujeres. Y estas mujeres tienen una característica importante. Eran personas que se dedicaban al servicio del placer sexual. Estas mujeres bailaban con estos personajes, según lo menciona. Muy bien, entonces, bueno, era tanto un centro educativo como un centro de recreación, de desestrés, pero digamos que los únicos que tenían derecho, a ver si entendí bien, a esta recreación eran los altos mandos. Sí, efectivamente.
Pues me ha parecido muy interesante pues todo este desarrollo general, ¿no? de la educación en la sociedad mexica, y pues como había mencionado o como hemos mencionado a lo largo de este episodio, pues esta educación y este papel de la música y de los cantos y de la danza servían mucho como este control del Estado mexica, y sobre todo se me hace muy interesante que era una forma de alguna manera sencilla, entre comillas, pues de borrar y de reescribir la historia siempre a conveniencia de mantener este prestigio, y sobre todo esta forma muy respetuosa con los dioses, y sobre todo también esta conexión muy profunda entre hombre y los dioses, y las peticiones, los agradecimientos que les podían hacer a través de estas ofrendas, ¿no? Dancístico-musicales. ¿Hay algo que te gustaría agregar a manera ya de conclusión? Bueno, en el Cuicacali podían acceder prácticamente cualquier persona, solo que había como horarios, ¿no? En la mañana iban estos personajes, en la tarde-noche estaban los jóvenes, y ya más noche ocupaban este lugar los sacerdotes, donde podían cantar y bailar, cuentan las fuentes que desnudos, ¿no? Pasar, o sea, estando ahí, ¿no? Podían, digamos, ejecutar sus cantos y sus danzas de una manera libre. Dentro del Cuicacali se ensayaban los cantos, las danzas, las poesías, antes de una fiesta importante. Recordemos que el calendario, digamos, religioso mexica, cada mes tenía una fiesta, ¿no? Que se le dedicaba a una deidad o se le dedicaba a algo. Y siempre había canto, danza, música. Muchas de este tipo de cantos y estas danzas las llegaban a practicar ahí. Era un centro totalmente dedicado al arte, ya sea para esparcimiento, para practicar o para la enseñanza. Era muy importante, tan importante es que nos quedaron algunos cantos, seguramente que se enseñaban aquí en el Cuicacali, y para muestra tenemos el libro de cantares mexicanos de Miguel León Portilla, donde viene una infinidad de cantos de todo tipo. Lo más probable es que salieron muchos de aquí del Cuicacali. Tenemos esa referencia gracias a que las personas del siglo XVI, los cronistas y los que empezaron a estudiar las lenguas indígenas, lo plasmaran y llegara hasta nuestros días. Sin el Cuicacali no hubiésemos tenido también el privilegio de poder ligar las cuestiones sonoras y las cuestiones musicales, se podría decir, de Mesoamérica en nuestra actualidad, como también todavía ciertos instrumentos en comunidades indígenas son considerados sagrados y solo los sacan el día de fiesta, no otro día. Tal vez algunos días como para practicar anterior a la fiesta, pero siempre es, ¿no? Durante la fiesta, donde lo sacan única y exclusivamente, y los demás días del año lo resguardan con una solemnidad increíble. Parte de lo que llegó a ser de suma importancia para los instrumentos musicales y los instrumentos sonoros de Mesoamérica todavía lo tenemos en ciertas comunidades. Pues muy bien, Hugo, pues te agradezco mucho que nos hayas compartido este tema pues tan amplio, tan interesante y tan importante para comprender la importancia pues de estas sonoridades en el mundo mexica. También me gustaría agradecer a todos nuestros podescuchas por acompañarnos. Bueno, eso es todo por mi parte. Hugo, ¿nos podrías decir en dónde nos pueden encontrar? Claro. Nos pueden encontrar en Facebook como Vías Sonoras, YouTube como Vías Sonoras, Instagram @vías_sonoras y también en Twitter como @vías_sonoras. Esas son nuestras redes sociales. Si les agrada el contenido, compartan, y si tienen alguna cosa que añadir del Cuicacali, pues son bienvenidos sus comentarios, ya sea en Facebook o YouTube, o más bien en cualquiera de las plataformas que tenemos. Háganlo saber. Así es, pues hasta la próxima. Hasta luego.